Hace poco más de un mes que me mudé a esta casa. El divorcio fue complicado, pero pensé que un cambio de escenario ayudaría a dar un nuevo rumbo a mi vida. La casa es antigua, justo al final de la calle, en un barrio tranquilo. Sabía que necesitaba un lugar más sencillo, algo que fuera solo mío, sin los recuerdos del pasado. La casa estaba en condiciones razonables, pero con las señales del tiempo. Las paredes estaban un poco sucias, el piso de madera crujía de vez en cuando, y la alfombra estaba desgastada, pero nada que me molestara. El precio también estaba muy por debajo del mercado, lo que fue un alivio. No sabía mucho sobre la historia del lugar, pero siempre pensé que las casas antiguas tienen ese tipo de aura misteriosa, y eso me atraía de alguna forma. Al principio, todo estaba tranquilo. Me acomodaba en la rutina, preparaba mis propias cenas, veía alguna película o simplemente me quedaba en silencio, escuchando los ruidos de la casa. A veces, al anochecer, oía lo que parecía ser el sonido de algo golpeando contra el suelo, algo muy sutil, pero persistente. Imaginaba que era la tubería del agua, o tal vez algún mueble dilatándose por causa de la temperatura. Pero, con el tiempo, los sonidos comenzaron a hacerse más nítidos. Eran arañazos, como si algo estuviera arrastrándose por el piso de abajo. No le daba mucha importancia. El barrio era tranquilo y la casa vieja, así que pensé que debía ser alguna de esas cosas que pasan con las casas antiguas. Pero, una noche, cuando ya estaba en la cama, el sonido se intensificó. Los arañazos se volvieron golpes repetitivos y, por algún motivo, parecía que venían directamente de debajo de mi habitación. Mi corazón se aceleró y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Me levanté, tomé agua e intenté ignorarlo. Pero el ruido continuó, ahora más nítido, como si alguien estuviera tratando de cavar la madera del suelo. Algo dentro de mí decía que no era normal, pero aún así intenté racionalizar. Y son solo las tuberías viejas o alguna infestación de roedores. Debe ser eso. La verdad es que, en esos momentos, yo quería creer eso. El miedo es algo extraño, y uno siempre trata de engañarse, ¿no? Los días fueron pasando y los ruidos no pararon. Se hicieron más fuertes y más constantes, principalmente durante la noche. Fue cuando comencé a sentir que algo estaba realmente mal. Cuando el sonido apareció nuevamente, ya no pude ignorarlo. Tomé una linterna y decidí investigar. Levanté la alfombra en la habitación, jalando las tablas del piso. Esperaba encontrar algún tipo de problema con las tuberías, o tal vez un agujero en el piso. Pero lo que encontré fue mucho más extraño. Había un compartimento oculto bajo las tablas, un pequeño espacio, casi como un cajón escondido, que estaba cubierto por viejas tablas de madera. Dentro, encontré una colección de muebles antiguos, todos rotos, y ropa empolvada, como si nadie los hubiera tocado en décadas. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue un diario desgastado, que estaba prácticamente desintegrándose en mis manos. Estaba dentro de una caja de madera, sin nada más alrededor. Tomé el diario y comencé a hojearlo. Las páginas estaban manchadas y amarillentas por el tiempo, pero pude leer algunas palabras que estaban parcialmente visibles. El diario estaba escrito por una mujer. No pude encontrar su nombre de inmediato, pero hablaba sobre la casa y la vida que llevaba aquí. Conforme leía, me di cuenta de que ella no parecía nada tranquila. Las páginas hablaban de una obsesión creciente con ruidos que venían del suelo, muy similares a los que yo estaba oyendo. Ella describía la sensación de algo arrastrándose, como si algo estuviera tratando de salir de debajo del piso. Fue cuando comencé a sentirme realmente incómodo, pero lo que más me inquietó fue la forma en que ella hablaba sobre los ruidos. Decía que cada noche los sonidos se hacían más fuertes, como si se estuvieran acercando a ella. Llegó a escribir que
Por más que intentara ignorarlo, ya no podía dormir, pues los golpes eran incesantes y muy altos. La mujer hablaba sobre el impacto de estos ruidos en su salud mental. Comenzó a sufrir de insomnio y dolores de cabeza constantes y, finalmente, los sueños se convirtieron en pesadillas vívidas. Describía visiones aterradoras, como si estuviera siendo observada por algo allá abajo. Con cada página, su escritura se volvía más confusa, más fragmentada, como si su cordura se estuviera desvaneciendo. Mencionó en varias partes que sentía que ya no estaba sola en la casa, como si algo estuviera allí con ella, algo que se alimentaba del miedo. No sabía qué hacer con aquello. El diario parecía haber sido escrito por alguien que perdió completamente el control de la realidad. Pero conforme fui leyendo, comencé a sentir una presión creciente, como si el propio ambiente estuviera cargado de algo. El ruido continuaba, siempre viniendo de debajo del piso, cada vez más alto, y ahora parecía que estaba directamente debajo de mi cama. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero intenté mantener la calma. Pensé que todo esto era un reflejo de mi propia soledad. Al final, ¿quién no se perturbaría en una casa vieja después de un divorcio? Pero la verdad es que, cada vez que me acostaba para dormir, los ruidos parecían más cercanos. No era solo el sonido de golpes o arañazos. A veces, el sonido se convertía en susurro, como si alguien estuviera conversando en un tono bajo allá abajo. Yo despertaba varias veces durante la noche, sudando, con el corazón acelerado, tratando de entender qué estaba pasando. Y el dolor de cabeza se fue haciendo cada vez más insoportable, como si la presión sobre mi cabeza fuera aumentando a medida que el ruido aumentaba. En la tercera noche después de comenzar a leer el diario, el ruido era insoportable. Fui hasta la cocina, tomé un cuchillo e intenté golpear las tablas del piso, como si pudiera, de alguna forma, intimidar a lo que fuera que estuviera allí abajo. Estaba completamente sin sueño y los ruidos me estaban volviendo totalmente paranoico. Cada movimiento en la casa parecía amplificado, cada sonido, por más sutil que fuera, me hacía saltar. El silencio parecía un deseo inalcanzable. Algo me estaba vigilando. Podía sentirlo. No era normal. Esto no era paranoia, lo sabía ahora. Aquella noche, las cosas tomaron un rumbo más sombrío. Después de leer algunas páginas más del diario, lo que me perturbó fue el último relato que encontré. Ella describía una noche, la última en que escribió algo en el diario. Escribió sobre un grito ahogado viniendo del suelo. Gritaba por ayuda, pero nadie la oía. Estaba sola, encerrada en su habitación, y el sonido se volvió tan intenso que comenzó a creer que algo se había liberado debajo de la casa. Sus palabras, al describir ese momento, estaban tan desconectadas, casi delirantes. Decía que vio algo en las esquinas oscuras de su habitación, algo que no era humano, algo que parecía estar en todas las sombras, esperando. Las últimas palabras que escribió fueron: «Ya no sé si soy yo o si algo tomó mi lugar». Me quedé quieto, sosteniendo el diario, mirando sus palabras sin poder procesarlo bien. En ese momento, los ruidos debajo de la casa ya no eran sutiles. Ahora estaban golpeando el suelo, como si algo estuviera tratando de salir debajo de mí. Fue como si el sonido se hubiera vuelto más pesado, más inminente. La presión sobre mi cabeza se intensificó y las pesadillas comenzaron a mezclarse con la realidad. Despertaba de repente, con la sensación de que algo estaba allí conmigo, observándome, esperando para alcanzarme. Ya no sabía qué era real. La línea entre las pesadillas y los ruidos de la casa se estaba volviendo borrosa. Ya no podía dormir más. El miedo me consumía de forma constante, dejándome exhausto.
pero el cansancio no me daba la paz que tanto necesitaba. Estaba siempre alerta, escuchando cualquier sonido que se levantara. Un suspiro, un movimiento de madera, cualquier cosa me hacía saltar. Hasta que una noche, mientras estaba en la habitación, el sonido llegó a un punto tan insoportable que ya no pude resistir más. Me levanté de la cama, tomé la linterna y comencé a cavar, rasgando la alfombra e intentando descubrir qué había allá abajo. Mi mano temblaba de tanto miedo, pero no podía parar. Lo que fuera, necesitaba ser enfrentado. Lo que encontré fue más de lo que imaginaba. Ya no había muebles antiguos o ropa empolvada. En vez de eso, encontré algo que parecía haber sido arrastrado hasta allí recientemente, como si estuviera en constante movimiento. En el fondo, entre las tablas, había marcas oscuras, como si algo hubiera sido arrastrado por allí, algo pesado. Miré hacia un lado y vi una grieta, una rajadura en las tablas, como si hubiera algo debajo de la casa que estaba tratando de salir. Antes de que pudiera reaccionar, algo hizo un ruido fuerte detrás de mí. Me volteé rápidamente, la linterna temblando en mis manos. No había nada allí. Nada más que el silencio absoluto, pero el miedo se apoderó de mí. Algo me había tocado. Lo sentí. No sabía qué hacer. El miedo me estaba consumiendo de tal forma que comencé a cuestionar mi propia cordura. Ya no podía distinguir qué era real. El diario, los ruidos, las sensaciones, todo se estaba fundiendo en una única gran presión que me aplastaba. A la mañana siguiente, decidí que no me quedaría más en esa casa. No sabía cómo ni por qué, pero algo dentro de mí sabía que necesitaba salir. Quería abandonarlo todo, correr lejos de aquel lugar. Pero una sensación extraña me impidió hacer eso inmediatamente. Era como si algo me estuviera reteniendo allí. Ya no podía escapar. La noche cayó nuevamente, y aunque había intentado ignorarlo, sabía que lo que fuera que me estaba persiguiendo volvería. Y volvió. Los ruidos comenzaron justo después de que las luces se apagaron. Pero esta vez no venían de debajo del suelo. Estaban por todos lados. Podía oír pasos en el pasillo, los arañazos en las paredes e incluso los susurros distantes. Comencé a gritar, implorando que pararan, pero nada cambió. Los sonidos se hacían más altos, más intensos, como si me estuvieran engullendo. El pánico se apoderó de mí y no podía respirar bien. Pensé que me estaba volviendo loco. Solo quería salir de allí, pero no podía. El miedo me paraliza. Me toma de tal forma que ni siquiera pude moverme. Me quedé en estado de shock, escuchando aquello hasta el amanecer, hasta que, de repente, todo se detuvo. Sin más ni menos. El silencio fue absoluto. Ya no había pasos, ya no había arañazos, nada. La casa estaba en silencio, pero yo sabía que eso no era normal. Algo había ocurrido allí y no podía entender qué. Solo quería que aquello terminara, que los ruidos nunca más volvieran. Al día siguiente, empaqué todo lo que pude, abandoné el diario, los muebles, todo lo que estuviera conectado a aquella casa. Me fui sin mirar atrás, sin querer saber qué más podría haber pasado allí. La sensación de ser vigilado, de estar siendo consumido por algo que no entendía, fue la peor parte de todo. No sé si aquello fue un brote psicótico o si hay algo realmente maligno en aquel lugar, pero hasta hoy, cuando me quedo solo por la noche, el sonido de los arañazos todavía resuena en mi mente. Siempre pienso si estoy siendo observado o si aquello va a volver de algún lugar que no puedo ver. No lo sé, pero lo que sí sé es que nunca más pude vivir en paz desde aquel día. El miedo nunca se fue. Trabajar de noche nunca fue algo que me molestara. La gasolinera estaba en una carretera desierta, sin mucho movimiento, y el turno de la madrugada siempre fue tranquilo. Era un trabajo fácil, aunque solitario.
Sabía que las únicas visitas que tendría serían de conductores cansados o de aquellos que necesitaban repostar antes de continuar viaje. Pero hubo un cliente que apareció cierta noche, y esa rutina tranquila comenzó a cambiar. La primera vez que lo vi, pensé que era solo un conductor sin prisa. Llegaba siempre a la misma hora, cerca de las 2 de la madrugada. El coche era viejo, una camioneta llena de suciedad y marcas de desgaste. No decía una palabra, solo estacionaba y venía hasta el mostrador. Pagaba en efectivo, sin intercambiar miradas, y salía de nuevo. No parecía nada del otro mundo, pero algo en aquella figura me incomodaba. Tal vez fuera la manera en que caminaba, o la mirada vacía, casi sin vida. En los primeros días, esto no me preocupó tanto. Al final, era solo un cliente, y yo tenía más cosas que hacer. Pero volvió todas las noches, puntualmente a las 2. El horario siempre era exacto, y su comportamiento no cambiaba. Nunca me miraba ni a los estantes, como si estuviera allí solo para cumplir un ritual. La rutina se volvió tan familiar que apenas notaba su presencia. Solo hacía lo que tenía que hacer: atender y seguir adelante. Sin embargo, después de algunas semanas, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Empezó a dejar objetos atrás. A veces eran fotos antiguas, siempre arrugadas, con personas que yo no conocía, pero con una mirada melancólica. Otras veces eran notas, garabateadas con algo que no podía descifrar. Una noche, dejó una prenda de ropa, un abrigo viejo, de un tono marrón descolorido, con un olor extraño, como si hubiera estado guardado por décadas. Yo solo podía mirar aquello y sentir un escalofrío subir por la columna. Pensé que estaba imaginando cosas. Tal vez fuera solo alguien con problemas o un extraño con manías. Pero lo que realmente me molestaba era que nunca respondía a una pregunta. Nunca un «buenas noches», ni un «por favor» o «gracias». Simplemente hacía lo que tenía que hacer, sin importarle el mundo alrededor. Un día decidí confrontarlo, pero cuando me acerqué a él, me miró con aquellos ojos, frío, vacío, como si no hubiera nada más allí. Una mirada que me hizo detenerme en el lugar. Entonces salió, como siempre, sin decir una palabra. Aquella noche se quedó en mi cabeza. No podía quitarme de la mente la mirada de aquel hombre, la manera en que me miró, como si yo fuera irrelevante, un espectador en su rutina. Fue una sensación extraña, como si me estuviera observando de una forma que no era normal. Después de eso, apareció todas las noches, y la situación fue volviéndose cada vez más perturbadora. Una madrugada, cuando dejó otra de esas prendas de ropa antiguas, decidí hacer algo. Tomé la prenda y la coloqué de vuelta en el estante, tratando de dar a entender que no era bienvenido allí con aquel desorden. Pero al día siguiente, el abrigo estaba allí nuevamente, en el mismo lugar, como si ni siquiera lo hubiera tocado. Pensé que podría ser una coincidencia, o tal vez él estuviera realmente tratando de provocarme, pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, después de que se fue, algo me dijo que verificara las cámaras de seguridad. Nunca fui muy de mirarlas, ya que no pasaba nada especial. Pero necesitaba entender. ¿Qué era aquello? ¿Por qué ese hombre parecía estar siempre allí, de forma tan precisa? Tomé el monitor y comencé a revisar las grabaciones de las últimas semanas. Y fue allí que todo cambió. Él no entró en la tienda, nunca entró. En las grabaciones, la puerta no se movía, no hacía ruido, pero él estaba allí, de pie, a mi lado, como si acabara de surgir de la nada. No había señal de que hubiera tocado la puerta, ni la campanilla de entrada sonó. Simplemente aparecía, la misma mirada vacía, el mismo silencio. Y lo más perturbador, no había ninguna grabación de su salida. No salía por la puerta, simplemente desaparecía, sin dejar rastros,
como si nunca hubiera estado allí. Me quedé en shock, el corazón latiendo fuerte, la respiración acelerada. Intenté ver de nuevo, pero la grabación era clara. Él no estaba allí, pero estaba. No tenía sentido. Yo sabía que no estaba imaginando aquello. La sensación de que algo estaba muy mal se apoderó de mí y comencé a preguntarme si él estaba allí realmente o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí que aquella noche él no iba a aparecer. Iba a estar atento, iba a esperarlo y confrontarlo de una vez por todas. Solo que cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, como siempre, la gasolinera estaba vacía. Ningún coche, ninguna sombra. Y aquello me dejó aún más tenso. ¿Qué estaba pasando? No sabía qué pensar. El reloj no mentía. Eran exactamente las 2 de la madrugada, pero la gasolinera estaba en silencio. Ningún coche a la vista. Nada. Lo que me dejó aún más incómodo fue que, al mirar la cámara de seguridad, el punto donde solía aparecer estaba vacío. Él no estaba allí. Entonces, comencé a preguntarme si había sido todo una ilusión, o si solo había decidido no aparecer aquel día. Pero sabía que era más que eso. Algo no estaba bien. Continué allí esperando. El tiempo pasó, y la sensación de estar siendo observado creció. El silencio parecía cada vez más pesado. Miré hacia la puerta de vidrio, con la esperanza de ver un coche acercándose, pero nada. Ningún faro, ni un sonido distante. El lugar parecía más desierto que nunca. Estaba comenzando a pensar en dejar la gasolinera por un tiempo, dar una vuelta e intentar salir de aquellas 4 paredes que comenzaron a apretarme. Pero entonces, algo me hizo parar. Allí estaba él, en la esquina de la gasolinera, como siempre, parado en la misma posición. De nuevo, no había llegado en coche. No había nada que indicara que había entrado por la gasolinera. No sabía de dónde había surgido. Sus ojos, aquellos ojos vacíos, estaban fijos en mí y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Cada fibra de mi ser pedía no ir hasta él, no confirmar que estaba viendo aquello. Pero fui. La necesidad de entender me dominó. Me acerqué con las piernas temblando y dije, casi sin voz, ¿por qué siempre haces esto? ¿Qué quieres de mí? Pero él no respondió. Solo me miró y aquella mirada era más profunda que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era como si estuviera mirando a través de mí, viendo algo que yo no podía ver. El aire se volvió denso, como si la atmósfera estuviera a punto de derrumbarse. Fue entonces cuando hizo algo que nunca esperaba. Se dio la vuelta y comenzó a caminar lejos, lentamente, pero de una forma que parecía irreal. No iba hacia el coche, oyéndose de hecho, simplemente caminaba, sin prisa, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y lo peor, de nuevo, no había sonido. El sonido de sus pasos era amortiguado, inexistente, como si se estuviera moviendo en una realidad paralela, una que yo no podía alcanzar. La tensión fue tanta que, sin poder quedarme allí más, entré en la tienda y cerré la puerta tras de mí. No sabía qué hacer ni qué pensar. Las cámaras mostraban que ya no estaba cerca. Como siempre, desaparecía de la vista, pero de alguna forma, la sensación de que me estaba observando, vigilándome, nunca se fue. Y lo peor de todo, ya no podía distinguir lo que era real y lo que no. Si él había estado allí realmente, o si era solo una alucinación. Pero yo sabía, en el fondo, que lo que ocurrió, de alguna forma, no era algo que mi cerebro hubiera inventado. No pude dormir aquella noche. La idea de que el hombre estaba siempre cerca, incluso cuando no lo veía, me consumía. El miedo estaba tan presente que apenas podía pensar con claridad. La sensación de estar siendo observado nunca fue tan fuerte, como si hubiera dejado algo de sí en mí.
como si fuera imposible escapar de su presencia. El pensamiento de que podía estar siendo seguido me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. A cada mirada furtiva, parecía que él estaba allí, en algún lugar, esperando. Cada noche que pasaba, me veía más atrapado en aquella rutina, como si no pudiera escapar. El mismo horario, el mismo comportamiento extraño. Ya no sabía qué hacer. Él aparecía, dejaba sus cosas y desaparecía. Pero la peor parte era cuando miraba las cámaras. Él siempre estaba allí, pero no estaba. Y lo que más me consumía era que, incluso con todas las evidencias que indicaban su presencia, no había entrado en la tienda ni una sola vez. Nada, ninguna puerta tocada, ninguna ventana abierta. Era como si existiera solo en aquel espacio vacío y nada más. Estaba comenzando a perder la noción del tiempo. Los días se mezclaban y las noches ya no parecían tener fin. Algo dentro de mí sabía que aquel hombre no era normal, pero tampoco podía entender qué quería de mí. ¿Por qué me hacía vivir aquella pesadilla todas las noches? La idea de confrontarlo nuevamente parecía insoportable. No quería verlo más, no quería saber más de su presencia. Una noche no apareció. Miré el reloj con una sensación extraña, como si hubiera algo mal, como si su ausencia fuera aún más perturbadora que su presencia constante. Pasé la noche entera observando las cámaras, esperando que surgiera, pero no apareció. No había señal de él en ningún lugar. Y de cierta forma, eso me dejó más paranoico que nunca. Podría volver en cualquier momento, o tal vez nunca más. Aquella madrugada, lo único que pude hacer fue salir a la calle y quedarme de pie, mirando hacia el horizonte, esperando que algo sucediera. No sabía qué, pero necesitaba ver con mis propios ojos. La gasolinera estaba vacía. El silencio era opresor, pero algo me hizo sentir que no estaba solo. Una sensación que me oprimía el pecho. La brisa fría de la noche parecía aún más gélida, como si estuviera siendo observado una vez más. Aquel silencio comenzó a consumirme, y cuando decidí volver a la gasolinera, finalmente, él estaba allí de nuevo. Solo que esta vez, no estaba en el mismo lugar. Estaba en la puerta de la tienda, parado. No entró, pero estaba allí, mirándome. Y esta vez no pude soportarlo más. Lo último que recuerdo fue aquella mirada, tan vacía, tan profunda, como si me estuviera diciendo algo que yo no quería oír. Corrí hacia adentro de la tienda, cerrando la puerta tras de mí. Ya no podía respirar. El peso en el pecho era insoportable, y la sensación de estar atrapado en aquella situación me consumía por dentro. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a salir por la boca. Lo último que quería era enfrentarlo de nuevo. Pero él estaba allí, observando, y yo no sabía cómo salir de aquella espiral. Aquella mirada, como si se estuviera divirtiendo con mi miedo, me estaba volviendo loco. Cuando finalmente me atreví a mirar la cámara de seguridad, la gasolinera estaba vacía. No había señal de él en ningún lugar. Yo sabía que lo había visto con mis propios ojos, pero no había grabación alguna. Él no estaba allí. Aquella sensación de ser perseguido, de ser observado, nunca fue tan fuerte como en aquel momento. No sabía qué estaba pasando, pero una parte de mí sabía que algo más allá de la comprensión estaba en juego. Las semanas siguientes pasaron en un borrón. La gasolinera seguía funcionando, pero yo no pude quedarme más. Estaba agotado, física y psicológicamente. Nunca más vi al hombre. Nunca más apareció. Pero lo más extraño es que, después de todo, comencé a dudar de mi propia cordura. La realidad que conocía se deshizo ante mí, y ya no sabía qué era real. ¿Cómo ocurrió todo aquello? ¿Cómo apareció de la nada, pero nadie más lo vio? ¿Y por qué nunca más volvió? Me marcó de una forma que no puedo explicar. Era como si el tiempo se hubiera detenido.
y yo todavía estuviera atrapado en aquel momento. Hoy, siempre que paso por aquella gasolinera, siento un escalofrío en la columna. Ya no es el mismo lugar. Sé que ya no soy el mismo. El miedo y la duda son constantes, como una sombra que nunca se va. Hasta hoy, no he podido entender lo que realmente pasó. Él nunca más apareció, pero la sensación de que está cerca, de alguna forma, nunca se fue. Aquel hombre, o lo que fuera, me dejó con más preguntas que respuestas. Y la mayor de ellas es, ¿qué quería de mí? Nunca más volví a la gasolinera después de aquella última noche. No puedo. No sé qué pasaría si volviera, y es mejor no descubrirlo. Comencé a correr en aquel parque hace más de 2 años, siempre en las mismas mañanas. Era el único lugar donde podía relajarme de verdad, sin las distracciones del trabajo o de los compromisos. Pero hace algunos meses comencé a notar algo extraño. Todos los días, a la misma hora, había un hombre sentado en aquella banca del parque, cerca del pequeño puente. Parecía inofensivo, con ropa sencilla y un semblante cansado, como si solo estuviera pasando el tiempo allí, alejado del mundo. Al principio, ni le presté mucha atención. Pensé que era solo alguien más buscando un poco de paz. Pero, a lo largo de las semanas, comencé a notar que siempre estaba allí, en la misma posición, a la misma hora, y siempre en silencio. Lo más extraño era la mirada. A veces, cuando pasaba corriendo junto a él, sentía que sus ojos seguían mis movimientos. No era algo que hiciera con la cabeza, simplemente parecía mirar fijo hacia adelante, pero aún así, era como si su mirada me estuviera observando. Aquella sensación de ser vigilado me incomodaba, pero trataba de ignorarla. Al final, era solo un viejo extraño en el parque, ¿verdad? Nada del otro mundo. Nunca me dijo nada, nunca hizo ningún movimiento. Me quedé pensando que sería algún excéntrico que ya se había acostumbrado a la rutina del lugar. Pero conforme pasaban los días, la sensación de incomodidad solo aumentaba. Cierta mañana, la sensación fue tan fuerte que ya no pude ignorarla. Durante la carrera, decidí parar y acercarme a la banca donde estaba sentado. Quería preguntarle si estaba bien o si necesitaba alguna ayuda. Pero en cuanto me acerqué, noté que no me miró. Continuó sentado, con los ojos fijos al frente, como si no hubiera percibido mi presencia. Intenté repetir la pregunta algunas veces, pero no se movió, no hizo un gesto, nada. Me quedé allí por unos segundos, observando, y sentí un escalofrío recorriendo mi columna. Algo estaba mal. Aquello no era normal. Aún así me encogí de hombros y seguí con la carrera, tratando de no dar más importancia a algo que, al fin y al cabo, tal vez fuera solo una impresión mía. En los días siguientes, la sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Era como si, incluso cuando corría hacia el otro lado del parque, aquel hombre todavía me estuviera mirando. Sentí una presión en mi nuca, como si un peso invisible estuviera allí, observándome constantemente. Él no hacía nada más que sentarse allí, pero yo ya no podía dejar de pensar en él. Era extraño, y mi cuerpo reaccionaba a eso, como si estuviera constantemente en alerta. Comencé a investigar sobre el parque, tratando de encontrar alguna explicación para aquella sensación. Fue entonces cuando encontré algo que me hizo dejar de correr por una semana. Descubrí que el hombre, o mejor dicho, aquel que yo veía allí todos los días, había desaparecido hace varios años. En realidad, ya no estaba entre los vivos. La historia decía que fue dado por desaparecido, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Lo más perturbador de todo fue lo que encontré en un comentario de un residente antiguo. Desapareció, pero todavía puedes verlo sentado en la banca a las 6 de la mañana, exactamente como era antes. Aquello me heló por dentro. Comencé a juntar las piezas.
Pero lo que más me asustó fue darme cuenta de que la banca donde se sentaba ahora era considerada embrujada por algunos. La gente hablaba en murmullos sobre el hombre de la banca, diciendo que lo veían sentado allí siempre a la misma hora, pero sin entender por qué. Comencé a obsesionarme con aquella historia. Siempre que pasaba por la misma área del parque, miraba hacia la banca, pero el hombre nunca estaba allí durante el resto del día. Era siempre bien temprano en la mañana, como si estuviera atrapado en ese horario. No podía entender cómo nadie más parecía notar lo mismo que yo. O, si lo notaban, tal vez no quisieran hablar sobre ello. A veces hasta intentaba correr más temprano, solo para ver si podía detectar algo fuera de lo normal. Pero era siempre lo mismo. Él estaba allí, en la banca, mirando fijamente hacia adelante. Con el tiempo, esta rutina se transformó en una especie de obsesión. Comencé a sentir que, si no iba hasta allí, algo muy malo sucedería. Como si aquel hombre estuviera esperándome. O peor, estuviera llamándome de alguna forma. La sensación de ser observado me consumía tanto que una mañana me vi decidiendo ir hasta la banca de nuevo para tratar de confrontar aquella mirada directamente. Quería saber qué estaba pasando, por qué estaba allí todos los días, por qué su presencia parecía arrastrarse por mi vida. Pero al acercarme, lo único que sentí fue el peso de algo inexplicable en el aire. Él estaba allí como siempre, quieto, inmóvil. Fue ese día cuando noté algo aún más extraño. La banca, que siempre parecía simple, ahora parecía diferente. No podía explicarlo bien, pero había algo allí, como una energía pesada que hacía que mi cuerpo se sintiera tenso. El aire parecía más denso, y los sonidos del parque se volvieron amortiguados, como si el tiempo se hubiera desacelerado. La sensación de que el hombre me observaba, incluso sin mover la cabeza, se intensificó. Me quedé parado por algunos segundos, observando, esperando algún movimiento. Pero él no se movió. No hubo ninguna señal de vida, ni un suspiro, ni un ajuste en la posición. Simplemente se quedó allí, inmóvil. Fue cuando algo dentro de mí hizo clic, una sensación de alerta muy fuerte. Intenté dar un paso hacia atrás, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si el propio parque me estuviera reteniendo. Una sensación de pánico se apoderó de mí. Corrí lejos, lo más rápido que pude, pero el sentimiento de estar siendo seguido me persiguió durante toda la carrera. La imagen de la banca, de la figura inmóvil en aquella banca, parecía arrastrarse detrás de mí. Ya no pude concentrarme en la carrera. Mis pensamientos estaban nublados y el miedo me consumía a cada paso. En los días siguientes, comencé a investigar más sobre el hombre, sobre su desaparición y sobre lo que otros residentes del parque decían. Algunas personas afirmaban que, cuando lo veían, la banca parecía cambiar de alguna forma, como si la realidad alrededor de él se distorsionara. Pero nadie sabía explicar por qué. Todo lo que encontraba eran relatos vagos de personas que pasaron por la misma banca y tuvieron sensaciones de incomodidad. Nadie nunca se atrevió a quedarse mucho tiempo allí. Nadie nunca intentó acercarse. Y, cuanto más leía, más me consumía la idea de que el hombre nunca se había ido. ¿Qué quería? ¿Por qué aparecía siempre a la misma hora? Algo dentro de mí ya no podía negar que había algo muy mal en todo aquello. Y fue en aquel día, en mi último día yendo al parque, que las cosas realmente comenzaron a salirse de control. Cuando pasé cerca de la banca, sentí su mirada atravesarme, una vez más, sin que él girara la cabeza. Pero algo dentro de mí cambió. Ya no quería huir más, ya no quería correr. Aquel lugar, aquella banca, aquel hombre, todo parecía llamarme de vuelta. ¿Qué quería? ¿Por qué seguía allí? Decidí que, ese día, iba a descubrir la verdad. Al acercarme, noté que el hombre estaba más cerca de lo que recordaba.
Ya estaba tan cerca que podía ver sus ojos fijos, sin parpadear, como si estuviera esperando algo o a alguien. Con cada paso hacia la banca, la incomodidad aumentaba. Algo estaba mal, y podía sentirlo en la piel, como si una presencia invisible me estuviera rodeando, observándome con más intensidad que nunca. El hombre no se había movido ni un centímetro, todavía sentado con los ojos fijos al frente. Cuando estuve muy cerca de él, algo muy extraño sucedió. Por un momento, pensé que estaba más vivo que antes. No sé cómo explicarlo, pero parecía tener un brillo en los ojos, como si fuera consciente de mi presencia, incluso sin mirarme directamente. Mi corazón se aceleró. No sabía si debía continuar allí o si estaba cometiendo un error fatal. Pero antes de que pudiera decidir, el hombre se movió. Lentamente, de manera casi imperceptible, giró la cabeza. No era un movimiento brusco, pero algo en la manera como se giró me dio la impresión de que sabía que yo estaba allí todo el tiempo. Lo peor de todo fue su mirada. No era una mirada humana, era algo vacío, frío, distante, como si ya no hubiera alma detrás de aquellos ojos. Era como si estuviera atrapado en aquella banca, atrapado en aquella posición, durante años. Una sensación de pavor se apoderó de mí y al mismo tiempo sentí que ya no podía huir. Algo me impedía salir de aquel lugar. Me quedé allí, parado, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Cada segundo parecía una eternidad, pero el hombre no se movió. Simplemente continuó observándome con aquella mirada vacía que parecía perforar mi alma. Un escalofrío recorrió mi columna y, de repente, sentí un impulso, como si mi mente estuviera gritando para que me fuera, pero algo todavía me retenía allí. El miedo se estaba transformando en algo mayor, una sensación de que, si me iba en ese momento, jamás podría volver. Como si aquel lugar fuera más importante de lo que imaginaba. Como si estuviera a punto de descubrir algo que nadie más debería saber. Fue entonces cuando me di cuenta, por primera vez, que la banca no era solo una banca. Parecía tener una presencia propia, como si fuera parte del hombre, o tal vez parte de algo aún más antiguo. Los árboles alrededor comenzaron a parecer más distorsionados, como si el tiempo estuviera enroscándose en torno a aquella banca, creando una capa invisible de tensión en el aire. El parque, que antes era solo un espacio tranquilo, ahora parecía una trampa. Estaba atrapado allí, observando a aquel hombre, y él, de alguna forma, me estaba esperando, observándome. Todo lo que podía pensar era en salir de allí, pero mis piernas no respondían, como si el miedo me hubiera paralizado. Entonces, finalmente, el hombre se levantó. El movimiento fue tan abrupto que mi corazón casi se detuvo. Se levantó, pero aún no dijo una palabra. Lo más aterrador fue que, al levantarse, no parecía humano. Su cuerpo, que antes parecía viejo y cansado, ahora parecía diferente. Había algo distorsionado en él, como si las sombras a su alrededor se estuvieran fundiendo con su forma. No sabía lo que estaba viendo, pero todo mi cuerpo entró en pánico. Ya no era un hombre, ya no era nada. Estaba como una figura espectral, una presencia que no pertenecía a aquel lugar. Solo estaba allí y, en ese momento, me di cuenta de que no se iría. No sabía si lo que estaba viendo era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero sabía que aquello no era normal. Lo último que recuerdo antes de huir fue el sonido amortiguado de algo arrastrándose en el suelo. Era un sonido pesado, como si algo estuviera siendo arrastrado detrás de mí, pero no miré hacia atrás. Corrí como nunca antes, con la sensación de que algo me perseguía, me observaba, como aquel hombre hacía todos los días. No miré hasta salir del parque y, cuando finalmente llegué a casa, apenas podía respirar.
Cerré las puertas con llave, pero aquella sensación de estar siendo seguido continuó, persiguiéndome por horas, como si él estuviera esperando en la esquina, listo para aparecer nuevamente. No volví al parque después de aquel día. No pude. Incluso cuando las ganas de correr de nuevo me llamaban, el recuerdo de aquella figura, de aquella mirada vacía, me paralizaba. Los días pasaron y, con el tiempo, la presión de saber que aquello había sucedido se transformó en una ansiedad constante. La sensación de estar siendo observado nunca me dejó, y comencé a cuestionar mi propia cordura. La mente suele jugar malas pasadas, pensé, pero la sensación de que algo todavía estaba allí, al acecho, no se disipaba. Sin embargo, una noche, una semana después, no pude resistir. Necesitaba saber qué había pasado con aquel hombre. Necesitaba entender por qué estaba allí. Estaba completamente consumido por eso, como si la única manera de aliviar el peso en mi mente fuera volver al parque y enfrentar la verdad de una vez por todas. Fui más temprano, antes del amanecer, porque sabía que él solo aparecía a esa hora. El camino hasta el parque fue agonizante, cada paso más pesado que el anterior. El miedo me acompañaba como una sombra. Cuando llegué al lugar donde solía estar, mi corazón se hundió. La banca estaba vacía, pero algo era diferente. El aire estaba más frío y el silencio más denso. Miré hacia todos lados, esperando que surgiera de algún lugar, como una presencia invisible esperando para atraparme. Pero nada, solo la banca, vacía y sombría, como si el tiempo se hubiera estancado allí. Me quedé allí parado por minutos, tratando de entender qué hacer. Ya no sentía aquella presión constante, pero algo dentro de mí me decía que, si me iba ahora, nunca más tendría paz. Necesitaba saber qué estaba pasando. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. La banca estaba ligeramente inclinada hacia adelante, como si hubiera sido movida, pero no había señales de que alguien se hubiera sentado allí recientemente. La banca parecía estar más gastada, como si hubiera sido usada por décadas, y no por solo algunos años. Había algo en la banca que no había notado antes, una marca en el asiento. Algo que parecía haber sido dejado allí, algo que no era natural. Sin saber por qué, me acerqué, y lo que encontré casi me hizo caer hacia atrás. Era un agujero, pequeño, pero suficiente para hacer que mi estómago se revolviera. Parecía una marca de desgaste, pero con un borde muy extraño, como si algo hubiera sido arrastrado hacia allí. Algo me decía que aquella banca no era solo una banca. Era parte del misterio. La sensación de estar siendo vigilado volvió con toda su fuerza. Sabía que no estaba solo, que algo estaba allí, observando, esperando. Intenté correr nuevamente, pero mi cabeza estaba girando, como si estuviera a punto de desmayarme. El miedo era tan palpable que apenas pude controlar mis piernas, que se negaban a llevarme de vuelta a casa. Por un momento, pensé que el hombre estaba allí de nuevo, en algún lugar, pero no podía verlo. Algo en la atmósfera del parque había cambiado. El ambiente estaba más denso, más pesado, como si se hubiera convertido en un lugar donde el tiempo se perdió, donde las cosas que no deberían existir continuaban habitando. Ya no estaba en el parque, estaba en otro lugar, en otra realidad. Fue cuando escuché un susurro. Era débil, pero venía de algún lugar cerca de la banca. Un susurro, tan bajo que pensé que era solo el viento, pero no lo era. Era como una voz susurrando algo familiar, algo que me parecía terriblemente cercano. Miré alrededor, pero no vi a nadie. El susurro continuó, como una sombra que me rodeaba, y de repente lo supe. Sabía lo que estaba pasando, sabía quién era aquella presencia, quién era el hombre de la banca. Nunca fue solo una figura de carne y hueso.
Siempre estuvo allí, y, ahora, ya no me iba a dejar en paz. Aquella noche, no pude dormir. Me quedé acostado, inmóvil, escuchando los sonidos de la casa, pero sintiendo que algo más estaba allí, algo que no debía estar. El susurro de la voz persistía en mi mente, repitiéndose en un bucle interminable. No podía entender qué quería de mí o por qué me había elegido. La banca, el hombre, la presencia que parecía arrastrarse por mi vida, todo aquello era real. Pero lo peor de todo era lo que comenzaba a darme cuenta. Ya no había forma de escapar. Había marcado mi vida de una manera que no podría borrar. Al día siguiente, tomé una decisión de la que me arrepiento hasta hoy. Volví al parque, pero esta vez no busqué la banca. Sabía que, si lo hacía, no habría vuelta atrás. Ya no quería sentir aquella presencia observándome, siguiéndome. Aquel hombre, o lo que fuera, no estaba allí para dejarme en paz. Estaba allí para capturarme, para formar parte de mí. No sabía qué pasaría si me quedaba más tiempo allí, pero algo en mí me decía que ya me había marcado, ya sabía quién era yo. Dejé de correr en el parque, dejé aquel lugar atrás y, poco a poco, traté de seguir con mi vida, aunque el miedo nunca me dejó completamente. Lo más aterrador de todo es que, a pesar de no haber visto más al hombre, sabía que todavía estaba allí. No desapareció. No pude volver a ser el mismo. Y cada día, cada noche, siento que me está observando desde algún lugar, esperando que haga algo que él quiera, esperando que vuelva a la banca. Pero nunca más lo haré, nunca más. Y por más extraño que parezca, esto sucedió hace meses, pero todavía no puedo explicarlo. No sé qué fue aquel hombre, ni qué quería de mí, pero siento que, de alguna forma, todavía me está esperando. El parque está allí como siempre, y pasé por él algunas veces desde entonces. Pero nunca me detuve, nunca más. Y la sensación de que algo me está vigilando, algo que no pertenece a aquel lugar, nunca desapareció. La banca continúa allí, vacía y desolada, esperando al próximo que se atreva a pasar cerca, y lo único que sé es que tal vez nunca se irá. Siempre he trabajado de noche. El turno nocturno es tranquilo, las calles desiertas y las entregas se hacen con calma. Ya estoy acostumbrado a recorrer la ciudad en las madrugadas, conociendo cada rincón, pero aquella noche algo fue diferente. Estaba yendo a un área de la ciudad que nunca había visitado antes. Me quedé algo desconfiado cuando el GPS me llevó a un barrio alejado, en la periferia, donde las calles estaban casi desiertas. La casa a la que tenía que entregar estaba al final de una calle estrecha, rodeada por árboles altos que bloqueaban buena parte de la visión. Todo parecía extraño allí, pero lo único que me importaba en aquel momento era la comida caliente y las prisas por volver a casa. Cuando llegué a la casa, noté que estaba completamente aislada. Las luces estaban encendidas por dentro, pero el lugar parecía más silencioso que cualquier otro que hubiera visitado. Estacioné mi coche frente a la casa y toqué el timbre. Me quedé esperando, pero nadie vino a atender. Miré hacia un lado y vi que el coche estaba en el garaje, aparentemente normal, pero no hubo ni un movimiento dentro de la casa. Por un segundo pensé en dejar la comida en la puerta e irme, pero algo me hizo dudar. Me quedé allí por un momento, mirando hacia la casa, sintiendo aquel silencio pesado. Decidí entonces dejar la comida allí y volver a mi camioneta, pero fue cuando me di la vuelta para irme que lo escuché. Un susurro, bajito, pero lo suficientemente claro para ponerme la piel de gallina. Oye, el sonido parecía venir de dentro de la casa, pero estaba tan amortiguado que apenas podía distinguir las palabras. El corazón se me aceleró y un escalofrío recorrió mi columna.
Me detuve. No tenía explicación para aquello, pero lo que me hizo volver fue la sensación de que algo no estaba bien allí. Volví hasta la puerta y golpeé nuevamente, más fuerte esta vez, como si quisiera llamar la atención de quien estuviera allí dentro. Di un paso hacia atrás, listo para irme de una vez por todas, pero entonces lo vi. En la ventana de la sala de estar, una figura estaba apoyada en el vidrio. El rostro de alguien, con los ojos fijos en mí, sin parpadear. Era imposible saber si era una persona o algo más, pero era como si aquella mirada me atravesara. No sabía qué hacer. La sensación de estar siendo observado era insoportable. El susurro volvió, más alto, más urgente ahora, casi como si me estuviera llamando. Pero algo en mí gritó que saliera de allí, y eso fue lo que hice. Corrí hacia la camioneta, sin mirar atrás, con el corazón aún latiendo fuerte en el pecho. Cuando volví al restaurante, la sensación de incomodidad no pasaba. El gerente estaba allí, con un papel en las manos. Me miró con una expresión extraña. «Fuiste a aquella casa en la calle del Sol, ¿verdad?», preguntó, como si ya lo supiera todo. Asentí, pero antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, me mostró lo que parecía ser un informe policial. Su rostro estaba serio cuando me contó que la policía había investigado aquel lugar años atrás, después de que una persona desapareciera de allí. «Nadie volvió a ver a la persona», dijo. «La casa fue dada por abandonada, pero algo no cuadra allí. Lo más extraño es que quien desapareció en la misma noche que tú fuiste a entregar la comida». Todavía estaba procesando lo que me estaba diciendo, pero las palabras del gerente seguían martilleando en mi cabeza. ¿Cómo así? La persona desapareció en aquella misma noche. Era imposible. Acababa de salir de allí. No podría haber algo tan siniestro ocurriendo en aquel lugar. La sensación de terror que sentí durante la entrega comenzó a crecer dentro de mí, como si una sombra me estuviera persiguiendo. Fui hasta la oficina y comencé a usar el ordenador, tratando de olvidar la conversación. Pero algo me estaba consumiendo por dentro, una inquietud que no pasaba. No podía quitarme de la cabeza el rostro contra el vidrio. Cada vez que cerraba los ojos, era como si estuviera mirando directamente a aquellos ojos fijos que me miraban, sin emoción, sin vida. No podía explicar lo que vi. No podía ser un reflejo o incluso una ilusión, porque el vidrio estaba empañado por la respiración de alguien que parecía estar allí, solo esperando. Algo estaba mal, muy mal, y por más que intentara convencerme de que todo estaba bien, ya no podía librarme de aquella sensación de que había visto algo que no debería. A la mañana siguiente, todavía con el peso en la cabeza, decidí investigar un poco más. Tomé el informe que el gerente me mostró y comencé a buscar en internet sobre aquella desaparición. No había mucho, solo un aviso de la policía diciendo que la casa había sido abandonada y que la persona había sido dada por desaparecida después de una serie de búsquedas. Lo más bizarro fue cuando leí la fecha. La última vez que alguien estuvo en aquella casa, según el informe, fue justamente la noche en que yo fui a entregar la comida. La policía no podía explicarlo, pero parecía haber algo extraño en torno a aquella casa. Me quedé en silencio por minutos, tratando de entender lo que todo esto significaba. En el trabajo, el día pasó lentamente, como si el tiempo me estuviera apretando. Tenía la sensación de que algo aún no se había resuelto y que debería volver allí para ver si encontraba más respuestas. El pensamiento de volver a aquella casa me puso tenso, pero la necesidad de entender lo que había pasado me impulsó. La hora del almuerzo pasó rápido, y ya estaba en mi coche, conduciendo por la ciudad, sin saber bien lo que estaba buscando. Al llegar cerca de la calle del Sol, lo que me hizo parar fue el silencio. No había nada, ningún sonido, ni de un coche pasando, ni de un pájaro cantando. Una quietud siniestra se apoderaba del área, como si el propio aire se hubiera vuelto pesado.
Y fue allí, en ese exacto momento, cuando me di cuenta de que no debería haber vuelto. Sabía que algo todavía me esperaba en aquella casa, pero la curiosidad me dominaba. Paré el coche en el mismo lugar de antes, sin saber exactamente qué haría allí. Decidí no acercarme a la casa inmediatamente. Me quedé parado en el coche, observando desde lejos, tratando de encontrar alguna diferencia. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo, diferente. La casa parecía más sombría, como si me estuviera desafiando a acercarme. Mis manos estaban sudadas en el volante, y el aire parecía más pesado que la última vez. Lo que me hizo decidir ir hasta la puerta fue una sensación que me dominaba, como si alguien estuviera esperándome. Necesitaba entender lo que estaba pasando allí, de una vez por todas. Cuando pisé el jardín de la casa, el terreno parecía más rígido bajo mis pies. No sé explicarlo, pero sentí como si estuviera pisando algo más, algo que estaba allí, observándome. Cuando llegué a la puerta, dudé. Era la misma puerta, pero esta vez no quería golpear. Algo en mí decía que debería salir de allí lo más rápido posible, pero la curiosidad todavía estaba allí, fuerte, tirando de mí. Respiré hondo y golpeé. El mismo golpe fuerte de antes. Esperé. Nada. El silencio fue absoluto, como la última vez, pero entonces el susurro volvió, solo que esta vez no vino de la puerta, sino de la dirección de la ventana. Aquella ventana. El rostro estaba allí de nuevo, solo que esta vez no parecía humano. Los ojos estaban fijos en mí, pero eran oscuros, completamente negros, sin vida. No era solo una mirada fija, era algo más profundo, algo que parecía atravesar mi alma. El susurro se intensificó, pero ahora, en vez de llamarme, parecía advertirme. No vengas, eso se quedó en mi cabeza, como una orden. Quería salir de allí, pero mis piernas no se movían. Me quedé paralizado, atrapado en aquella mirada. Sabía que debería haberme ido, pero algo en mí no podía. Era como si aquella casa me estuviera atrayendo, tirando de mí hacia adentro. Fue cuando escuché un ruido detrás de mí, como un paso, leve, pero lo suficientemente audible para hacerme girar rápidamente. Lo que vi me hizo congelarme. En la esquina de la calle, una figura apareció. No podía ver detalles, pero era una silueta, una sombra, que se movía rápidamente en mi dirección. El miedo se apoderó de mí como una descarga eléctrica. Me invadió una necesidad desesperada de salir de allí, de correr hacia el coche y huir. Corrí hasta el vehículo lo más rápido que pude. El sonido de mis pasos parecía hacer eco, como si me estuvieran siguiendo. La puerta del coche estaba cerrada con llave y casi no pude abrirla. Cuando finalmente entré, aceleré el coche sin mirar atrás. Mi respiración estaba acelerada y mi corazón parecía estar a punto de salir por la boca. Pero incluso mientras conducía de vuelta al restaurante, el miedo no me dejó. No pude dejar de pensar en aquella silueta, en los ojos oscuros y en aquel susurro. ¿Qué era aquella cosa? ¿Por qué me sentí tan atraído por algo que claramente no debería haberme acercado? Llegué de vuelta al restaurante, todavía con el miedo consumiéndome. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más extraño. El gerente estaba allí, como siempre, con aquella mirada que parecía saber más de lo que yo quería saber. No dijo nada sobre la entrega, pero cuando me vio entrar, simplemente se acercó y dijo: «Volviste allí, ¿verdad?». Aquellas palabras me paralizaron. ¿Cómo lo sabía? No le había dicho nada a nadie sobre volver a aquella casa. Me quedé en silencio, solo tratando de respirar, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. El gerente entonces me mostró otro informe, esta vez más reciente. Era sobre la persona que desapareció, pero lo más perturbador fue la descripción de la desaparición.
La policía no encontró rastros de lucha, de fuga o cualquier pista que sugiriera que la persona estaba tratando de salir de allí. Pero lo más macabro de todo era que, en las últimas investigaciones, la casa fue marcada como abandonada. No se encontró ningún residente, ningún vestigio de alguien que viviera allí, a pesar del coche en el garaje y de las luces encendidas, como si aquella casa estuviera viva, de alguna forma, pero vacía al mismo tiempo. Miré al gerente, sin saber qué decir. Me faltaron las palabras, pero él continuó, con una expresión que no podía entender, y nunca encontraron el cuerpo. Pero las personas que iban hasta allí después de la persona desaparecida, siempre decían que oyen susurros. Hizo una pausa, como si esperara que yo fuera a entender lo que estaba insinuando. Pero no entendí. No quería entender. Aquel día nunca más salió de mi mente. El gerente, como si supiera que aquello no tendría sentido para mí, simplemente dio la espalda y se fue a trabajar. Pero yo no pude irme de allí. Pasé la noche en el restaurante tratando de digerir todo aquello. Cuando finalmente fui a casa, la sensación de estar siendo observado no me dejó. Y ahora, por más que intentara dormir, solo pensaba en aquellos ojos, en aquel susurro. Era como si la casa se hubiera fijado en mi mente, como si me hubiera marcado de alguna forma, y no sabía si algún día podría librarme de aquella sensación. La peor parte fue que, después de algunas semanas, la casa desapareció. No fue demolida, no fue vendida, simplemente desapareció. Nadie más oyó hablar de ella. Pasé por aquel barrio después de un tiempo, y ya no había nada allí. Ni siquiera quedaba un terreno vacío, solo una calle común, como cualquier otra. ¿Qué pasó? No lo sé, nadie lo sabe, y, hasta hoy, no puedo explicar lo que vi en aquella casa. Solo sé que, sea lo que fuere, también me vio a mí. Y no sé hasta dónde llegará esto. Siempre soñamos con esta casa. Era todo lo que mi esposa y yo queríamos. Encantadora, bien conservada y con ese aire de historia que da gusto habitar. El lugar es antiguo, lleno de detalles que le dan un encanto único. Y cuando vimos el lugar por primera vez, parecía que todo estaba correcto. Los muebles eran antiguos, pero bien cuidados, y las ventanas grandes dejaban entrar la luz de una forma que solo los lugares más viejos permiten hacer. La ubicación también era perfecta, en una parte de la ciudad que amábamos, cerca de todo, pero al mismo tiempo lo suficientemente aislado para no tener mucho movimiento. Parecía el lugar ideal para comenzar una nueva etapa. Los primeros días fueron maravillosos, como imaginé que serían. La casa parecía absorber nuestra presencia, y cada rincón tenía una buena energía. No se podía dejar de notar cuánto exhalaba historia el lugar. Pero poco después de mudarnos, comenzaron las cosas extrañas. Las primeras veces fueron simples, casi como un fallo de percepción, un sonido de pasos por la noche. Pero las cosas comenzaron a escalar rápidamente. En la segunda semana, los pasos se volvieron más frecuentes. A veces, nos despertábamos en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba caminando por la casa. Salí a echar un vistazo, pero no había nadie. Mi instinto decía que era solo el lugar, que tal vez fuera un sonido natural. Pero la sensación de que algo no estaba bien crecía. Lo peor era que, cuando comentábamos sobre esto con los vecinos, todos decían que nunca habían oído nada. El lugar estaba silencioso, y nadie más parecía notarlo, como si todo estuviera sucediendo solo para nosotros. Y no paró ahí. Una noche, la puerta del baño se abrió sola. Estábamos viendo la televisión y, de repente, escuché el ruido del picaporte girando. Miré a mi esposa. Ella me miró a mí, y no hicieron falta palabras. Fui hasta allí, y la puerta estaba completamente abierta. No había nadie. Después de eso, las cosas se volvieron aún más extrañas. Comencé a notar que las puertas de la casa, principalmente los armarios,
se abrían solos. Era como si alguien estuviera registrando la casa, sin hacer el menor esfuerzo. Ya estaba empezando a sentirme incómodo, pero lo peor aún estaba por venir. Decidí investigar más a fondo. Fui hasta el antiguo conserje del lugar, un señor mayor que vivía en el último piso. Me miró extraño cuando pregunté sobre la historia de la casa y sobre el antiguo inquilino. Comenzó a hablar de forma vacilante, pero pronto me contó que la casa había sido ocupada por un hombre que desapareció misteriosamente décadas atrás. Nadie supo nunca lo que le pasó y simplemente desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, nadie más quiso vivir en aquel lugar, pero como la casa era bonita y bien ubicada, el alquiler era bajo y la historia fue quedando olvidada. La curiosidad no me dejó en paz, así que comencé a buscar en los archivos antiguos del lugar y a hacer más preguntas a los residentes más viejos. Fui juntando fragmentos de información y todas las piezas apuntaban al mismo punto: el inquilino desaparecido. La historia que fui descubriendo era vaga, pero había algo en ella que me dejaba inquieto. Resulta que, según el conserje, el hombre era un escritor, alguien que pasaba mucho tiempo en casa, sin amigos, siempre recluido. Algunas personas decían que tenía obsesiones, como si estuviera en busca de algo que nunca encontraba. Pasaba días y noches escribiendo, pero nadie sabía exactamente qué. La última vez que lo vieron fue en el pasillo, una noche lluviosa, y después de eso, nadie más lo vio salir. A partir del momento en que comencé a saber más sobre él, las cosas comenzaron a intensificarse. Los pasos en el pasillo, que antes eran solo sonidos distantes, comenzaron a volverse más claros, como si alguien estuviera caminando allí, de un lado a otro, tratando de encontrar algo. A veces, me detenía en medio del pasillo y escuchaba el sonido muy cerca de mí, como si aquella persona estuviera allí, en algún lugar, pero no podía ver a nadie. La sensación era de un peso extraño en el aire, como si el tiempo se volviera más denso. Y una vez más, nadie más parecía notar nada anormal, excepto mi esposa y yo. Pero lo que realmente comenzó a preocuparme fue lo que sucedió después de una noche particularmente extraña. Estaba acostado en la cama, tratando de dormir, cuando escuché una puerta cerrándose con fuerza. Me levanté rápido, pero cuando llegué a la sala, todas las puertas estaban cerradas, como siempre. No había nada fuera de lugar. Pero cuando volví a mi habitación, sentí un escalofrío, una sensación de que estaba siendo observado. Miré a mi esposa, ella tenía los ojos muy abiertos, como si sintiera lo mismo. No había dicho nada, pero ella ya estaba empezando a creer en algo más extraño también. Me preguntó si lo había sentido, y fue cuando me di cuenta de que no era solo mi imaginación. En los días siguientes, la situación se volvió aún más insoportable. Cada noche, las cosas se intensificaban. Puertas que se cerraban solas, voces susurrando en los pasillos, una sensación de frío que parecía venir de la nada. Una madrugada, escuché un sonido viniendo de la casa de al lado y, a pesar de que ya estaba vacía desde hacía meses, el sonido de muebles siendo movidos podía escucharse claramente. Fui hasta allí, pero la casa estaba cerrada, vacía. Cuando regresé a la mía, vi, por primera vez, lo que me hizo tener la certeza de que había algo mal. Un reflejo, no era mío, pero lo parecía. Era una sombra distorsionada, una figura que, por un momento, me quedé pensando si no sería el inquilino desaparecido, pero la sombra desapareció en cuanto parpadeé. En los días siguientes, la presencia parecía volverse más constante. Ya no podía dormir bien y mi esposa estaba igual. La sensación de ser vigilado estaba en todas partes, incluso en los momentos más comunes, como cuando íbamos a tomar café o nos sentábamos en el sofá para ver la televisión. Algo estaba siempre fuera de lugar. No era visible, pero era como si el aire estuviera pesado.
y una ansiedad creciente se apoderaba de la casa. Llegué a buscar especialistas en fenómenos paranormales, pero, claro, ninguno de ellos pudo explicar lo que estaba pasando. Ninguna evidencia concreta, nada que fuera palpable. Solo nosotros y nuestras percepciones, y los susurros. Los susurros estaban cada vez más claros. A veces parecía que venían de la propia casa de al lado. Otras veces, del pasillo justo detrás de mí. Fui a investigar más sobre el inquilino. La historia ya no tenía sentido. Sabía que su desaparición tenía algo que ver con lo que estábamos viviendo. En un archivo antiguo que encontré en el sótano, entre documentos envejecidos, descubrí algo perturbador. Había escrito sobre no ser capaz de irse, sobre estar atrapado en su propio reflejo, y en varias páginas hablaba de una presencia que sentía en su casa, algo que lo acompañaba de cerca. Incluso había dibujado un espejo roto, como si hubiera representado algo que lo observaba todo el tiempo. Lo más extraño es que había comenzado a escribir sobre esto días antes de desaparecer. Un pavor indescriptible se apoderó de mí al darme cuenta de que tal vez estábamos pasando por las mismas cosas que él. Aquella noche, todo escaló de una forma que nunca olvidaré. Estaba en casa solo. Mi esposa había salido a comprar algunas cosas. Las luces comenzaron a parpadear. Con cada destello, la sensación de incomodidad aumentaba, hasta que, de repente, el reflejo en el espejo de la sala ya no era el mío. Miré fijamente y vi a alguien. No era mi esposa, ni yo, sino una figura distorsionada, pálida, con los ojos opacos. El reflejo parecía mirarme con una expresión de miedo, como si quisiera gritar, pero no pudiera. No pude moverme. El pánico me paralizó. Cuando las luces finalmente se estabilizaron, el reflejo desapareció, pero la sensación de que la figura todavía estaba allí, del otro lado del vidrio, permaneció conmigo por horas. Mi esposa volvió a casa horas después, y yo apenas podía hablar. Lo que había visto no parecía real, pero sabía que lo era. Ella insistió en que buscáramos ayuda, pero yo sabía que, incluso si llamábamos a alguien, nada cambiaría. El inquilino nunca se fue. El espíritu, o lo que fuera, todavía estaba allí y, de alguna manera, se apegó a nosotros. Desde aquella noche, las cosas se detuvieron. Los sonidos cesaron. Las puertas ya no se abrieron solas y los susurros desaparecieron. Pero, créanlo, no porque la presencia se haya ido. Sé que todavía está allí, en esa casa, y, hasta hoy, no puedo entender lo que pasó. Como si, de alguna forma, nos hubiera dejado en paz por un tiempo, pero sin haberse ido realmente. Nunca más pude mirar un espejo de la misma manera. Nunca pensé que algo así pudiera suceder en un lugar tan tranquilo. Estaba entusiasmada, ¿sabes? Primera casa solo mía, en un pueblo tranquilo. Era todo lo que quería. Paz. Un rinconcito solo para mí. Los vecinos eran súper simpáticos, como la señora que vive en la casa de al lado, siempre trayendo galletas recién hechas. Todo estaba genial, hasta él, el señor de la casa de enfrente. Al principio pensé que era solo un hombre mayor solitario, con necesidad de compañía. Siempre me saludaba sonriendo cuando pasaba por el pasillo, preguntaba sobre mi día, sobre cómo me estaba adaptando al barrio. Parecía inofensivo, pero algo en él me molestaba. No era nada concreto, solo una sensación extraña, como si supiera más de lo que debería sobre mí. Pronto comenzó a traer cosas, un trozo de pastel, una foto antigua del barrio, hasta una planta para colocar en la terraza. Al principio, estaba agradecida. Pensé que solo quería ser amable, pero pronto me di cuenta de que no era exactamente así. El hombre siempre aparecía cuando estaba sola. Cuando tenía visitas, se quedaba en la puerta, solo observando a distancia,
como si estuviera esperando el momento adecuado para aparecer. Se acercaba cada vez más. Comenzó a hacerme preguntas sobre mi infancia, sobre mi familia, cosas que nadie podría saber, a menos que hubiera seguido mi vida muy de cerca. A veces hablaba de una manera que parecía estar solo tratando de conversar, pero otras veces las preguntas parecían invasivas. ¿Cómo sabía que mi abuelo había fallecido cuando yo tenía apenas 10 años? ¿Cómo sabía el nombre de mi hermana que ya no vive conmigo? Aquello no era normal. Comencé a sentirme incómoda. Cuando trataba de evitar el contacto, simplemente surgía en el pasillo como si hubiera aparecido de la nada. Sonreía, sin prisa, y comenzaba a hablar sobre el tiempo o sobre algo que había sucedido en el barrio, pero siempre me miraba con una intensidad que me hacía ponerme tensa. Parecía estudiarme de una manera que no podía entender. Y entonces llegó la carta. Aquella noche, cuando fui a revisar el correo, algo extraño estaba allí. No había remitente, solo mi nombre escrito con una letra cuidadosa. Dentro, una foto mía, pero no una foto reciente. Era una foto mía cuando era niña, tomada frente a la casa antigua de mi familia, en el jardín. Estaba allí, con una sonrisa tonta, sin saber que alguien me estaba observando. Aquello me heló. ¿Cómo había llegado esa foto a mi buzón? No reconocía la imagen, pero sabía que había sido tomada años antes de mudarme allí. ¿Cómo sabía él de esto? Me quedé congelada por un buen tiempo, solo mirando aquella foto, sin saber qué pensar. La carta estaba allí, simple y fría, como si fuera algo común, pero no lo era. ¿Cómo podría serlo? Traté de racionalizar, pero la sensación de estar siendo observada creció de forma abrumadora. Era como si aquel hombre supiera de mí más que cualquier otra persona. Algo que nunca compartí con nadie. La duda, el miedo, comenzaron a corroer mi mente. A la mañana siguiente, sin pensar demasiado, fui hasta su casa, golpeando la puerta con más fuerza de la necesaria. Algo dentro de mí decía que necesitaba entender lo que estaba pasando. El señor abrió la puerta con aquella sonrisa forzada, como si no hubiera nada malo, como si fuera normal que yo fuera hasta allí, casi sin aliento, sosteniendo la foto. Pregunté sobre la carta, sobre la foto. Me miró, pero no mostró sorpresa. Dijo que no sabía de qué estaba hablando, como si todo fuera una gran confusión de mi parte. No sé si fue su manera de actuar o la calma excesiva, pero sentí un escalofrío al verlo. Estaba mintiendo, lo sabía. Salí de allí rápidamente, sin saber qué hacer, sin entender nada. La sensación de estar siendo observada solo aumentó. Llegué a casa y fui directo a la cocina, tratando de distraer la mente. Coloqué la carta y la foto sobre la mesa. Fui al baño. Respiré hondo, tratando de calmarme. Cuando volví, ocurrió lo peor. La foto había desaparecido. La carta todavía estaba allí, pero la foto desapareció. Busqué, revisé cada rincón de mi casa y nada, ninguna explicación. ¿Qué había hecho él con la foto? ¿Habría entrado en mi casa? Pero la puerta estaba cerrada con llave y no había señal de forzamiento. Comencé a preguntarme si me estaba volviendo paranoica, hasta que un recuerdo me golpeó. Aquel día que apareció con una foto antigua del barrio. Dijo que aquella foto era de mi casa antigua, pero yo nunca mencioné que había crecido allí. Sabía más de lo que debería, y estaba comenzando a darme cuenta de que su comportamiento no era solo extraño, era peligroso. Comencé a prestar aún más atención a cada movimiento del señor. No salía del pasillo cuando estaba por allí, y siempre parecía estar esperando algo. Parecía saber cuándo estaba en casa, porque siempre surgía en esos momentos. Traté de ignorarlo, pero el miedo se apoderaba de mí y la angustia solo aumentaba. Ya no quería salir de noche, ya no quería ir hasta el buzón. Algo estaba muy mal.
Estaba siendo vigilada y ya no podía ignorarlo. Entonces, una noche, cuando estaba viendo la televisión sola, un golpe en la puerta me hizo saltar del sofá. Fui hasta allí con el corazón en la boca, pero al abrir no había nadie. Solo el pasillo vacío. Mi respiración estaba acelerada y sentí una presencia, como si él estuviera allí, solo esperando que yo viera que estaba cerca. Cerré la puerta con fuerza, cerrando todo con llave y recostándome contra la pared. Lo único que pude hacer fue esperar que no apareciera más. Aquella noche no pude dormir. Cada ruido, cada leve crujido en la pared me hacía saltar. No sabía si el miedo que sentía estaba más ligado al hombre o a la idea de que podía haber hecho algo más, algo que no podía entender. Pero lo más extraño de todo fue el hecho de que, aún sabiendo que me estaba observando, nunca había hecho un movimiento agresivo. Todo parecía psicológico, una presión constante en mi mente, el miedo de que siempre estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para confrontarme o, quién sabe, incluso hacer algo más. Decidí que tenía que enfrentarlo nuevamente. No sabía qué más hacer. No podría seguir viviendo en aquella casa con la sensación de estar siendo cazada por alguien que me conocía de dentro hacia afuera. Al día siguiente fui hasta su casa. Golpeé la puerta, pero antes de que apareciera, escuché algo del otro lado, un leve sonido, como si se estuviera moviendo dentro de casa. Sabía que estaba allí, pero cuando abrió la puerta, todo parecía normal. Estaba con una sonrisa cordial, como siempre, y me miró con aquella expresión tranquila, como si no hubiera nada extraño entre nosotros. Lo miré fijamente, sin saber qué decir. Percibió la tensión en mi rostro, y de repente, su sonrisa vaciló por un segundo, como si supiera que algo no estaba bien. ¿Estás bien, querida? Fue todo lo que dijo. Casi no pude responder. Mi mente estaba girando y solo podía pensar en una cosa. ¿Qué quería de mí? ¿Y cómo sabía tanto sobre mi vida, más de lo que yo sabía sobre él? Cuando intenté hacer una última pregunta sobre la foto que desapareció, simplemente me miró como si estuviera loca. «Estás exagerando», dijo, con un tono tan tranquilo que me hizo querer creerle. Pero lo más extraño fue el hecho de que, al entrar en su casa, vi que el lugar parecía vacío. No había muchas cosas allí dentro, nada que me llamara la atención. Y aún así, sentí que algo estaba mal. No sabía qué, pero aquel lugar me daba la sensación de un laberinto, un espacio donde no debía estar. Salí de allí lo más rápido posible, pero el miedo no disminuyó. Aquella noche, al volver a mi casa, encontré algo que me hizo congelarme en la puerta. Una hoja de papel simple, pero con un único número escrito, 342. Era una cifra, un código. No tenía sentido. ¿Qué quería decir con eso? Miré la hoja y luego miré alrededor, como si él estuviera observándome nuevamente, esperando mi reacción. No entendí lo que estaba pasando, pero sabía que había algo que quería mostrarme, algo que todavía no podía ver. La carta con la foto ya estaba lejos de mi mente, pero aquella cifra, aquel número, siguió rondando mis pensamientos. ¿Qué significaba aquello? No lo sabía, pero sentía que estaba en el centro de algo mucho mayor de lo que podía comprender. Fui hasta las casas de la región aquella noche, tocando cada picaporte, como si buscara algo que me conectara con aquel número, con aquella sensación. Cuando volví a mi hogar, noté que, por primera vez, él ya no estaba en el pasillo, ya no estaba en ningún lugar. En los días que siguieron, su ausencia fue lo que más me asustó. No vi al hombre ni una vez más. Lo buscaba, pero parecía que había desaparecido. Ningún vestigio, ninguna señal. Aquel número 342 continuaba en mi cabeza, atormentándome, pero no sabía lo que significaba. Las semanas pasaron,
Y, con el tiempo, la sensación de estar siendo observada comenzó a disminuir. Sin embargo, nunca pude olvidar la extrañeza de todo aquello. Por un tiempo, traté de convencerme de que había exagerado, que era todo paranoia, tal vez el estrés de vivir sola por primera vez. Pero lo que realmente me molestaba era el hecho de que, en el fondo, sabía que algo estaba mal. Sabía que aquel hombre no era solo un vecino excéntrico. Había sido algo más, una presencia que planeaba sobre mí, que sabía demasiado. Pero, inexplicablemente, desapareció. Y, lo peor, desapareció como si nunca hubiera existido. Entonces, una noche, meses después, mientras organizaba algunas cajas en el fondo de mi armario, encontré algo. Era un álbum de fotos antiguo que no recordaba tener. No estaba allí antes, lo habría notado. Cuando lo abrí, encontré una foto que me hizo dejar de respirar. Era una foto mía, de mi infancia, la misma foto que había recibido en aquella carta, pero con un detalle que no reconocía. En la parte de atrás de la imagen, con un bolígrafo rojo, estaba el número 342. Me quedé congelada. La foto había vuelto. ¿Pero cómo? ¿Cómo había llegado allí? El miedo se apoderó de mí nuevamente, y ya no sabía qué pensar. ¿Qué quería decir el número 342? ¿Qué quería de mí? No sabía la respuesta, y tal vez nunca la sepa. El hombre nunca más apareció. Pero aquella sensación, aquella mirada, aquella presencia, todavía me persiguen. ¿Qué quería? ¿Por qué sabía tanto sobre mí? Y, lo más aterrador, seguirá observándome, esperando el momento adecuado para aparecer nuevamente. Nunca voy a entender lo que pasó. Pero una cosa es cierta, a veces es mejor no saber. Y, hasta hoy, la foto sigue guardada, con el número 342 anotado detrás, sin explicación, como si aquella pesadilla, de alguna forma, no hubiera terminado.